Bien, 9 de abril, 19:05. El programa de hoy está dedicado a la figura de Miguel Najdorf. Es que el próximo lunes, hablo del lunes 15 de abril, en Argentina se celebra el Día del Ajedrez en homenaje al natalicio de esta entrañable figura. Nos vamos a anticipar unos días a esta celebración y hicimos un gran trabajo con la producción y también hemos traído un invitado. Me refiero a Gabriel Rosenson, licenciado en Ciencias de la Comunicación, también es escritor, y con él vamos a compartir una pequeña historia dentro de una gran historia. Así que te damos las buenas tardes, te saludamos, Gabriel, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación, la verdad que estoy muy contento de poder compartir este espacio con ustedes. Gracias. Muy bien, y estás en un programa de ajedrez, ¿será que serás un gran jugador de ajedrez? Bueno, No, empezamos mal. No, un modesto jugador de ajedrez que hay un consuelo, como todos uno pierde más de lo que gana. Sí. Les pasa a todos. Sí, bueno, se aprende de las derrotas. Sí, un modesto jugador de ajedrez que juega mucho por internet y que trata de aprender un poco las variantes de este juego infinito, ¿no? En eso estamos. Sobre todo para disfrutar. ¿Y cómo lo descubriste el juego? Yo creo que me atrajo desde siempre, desde muy chiquito, tal vez porque cuando tenía 5 años vivía enfrente del círculo de ajedrez de Villa del Parque, qué sé yo, no puede ser por eso. Ajá. No, yo creo que cuando yo era chico pasó algo muy importante, que fue el famoso match entre Fischer y Spassky en el 72, yo tenía 5 años. Por supuesto esto yo no me daba cuenta, años después me di cuenta de que en ese momento el ajedrez empezó a atravesar todo, ¿no? Como que probablemente casi nunca antes, y en mi casa apareció un juego de ajedrez, tal vez era de Ruibal, no sé, ¿no? Puede ser. Pero mi hermano jugaba, mi hermano tenía, qué sé yo, 11 años en ese momento, me enseñó a mover las piezas y nada, siempre me intrigó. Pero también lo postergué hasta que en determinado momento, hace no mucho, dije, tiene que haber alguna aplicación, algo moderno que nos enseñe a jugar, y ahí, bueno, obviamente hay un montón de aplicaciones, y hoy es relativamente fácil aprender. Claro. Por lo menos los rudimentos del juego, y es muy fácil jugar. Entonces, bueno, ahí empecé a jugar, perdía. Bueno, empecé a ganar un poquito. ¿Y qué pasa en casa con Liliana, tu esposa, Milena, una de tus hijas, la mayor, o Hanna, la menor? ¿Ellas con el ajedrez lo miran de lejos o preguntan algo al papá? Y lo miran de lejos. Mi hija, la más chiquita, creo que es mi única hincha. Pero bueno, sí, me pregunta, es curioso. Ella me dice, ¿con quién está jugando? Y mira la banderita de las aplicaciones, uno no sabe con quién está jugando. Claro. Y eso es muy interesante también. Sí. Porque bueno, es a veces uno dice, estoy jugando con alguien que está en Siria. Claro. ¿No? Y si acá tenemos problemas en Siria, ni nos imaginamos. Entonces, y uno está jugando con alguien en Siria, en Tailandia, en Canadá o en Uruguay, qué sé yo. Y ella me dice, ¿con quién está? Ah, está con uno de la India. Las banderitas, qué sé yo, y bueno. Tal vez ahora. ¿Y a ella no se les dio por jugar al ajedrez a tus hijas? Ella, a la chiquita un poquito sí, a veces jugamos, muy menos de lo que yo quisiera. ¿Quién gana? No, le gano yo. Bueno, así como también podés jugar con alguien de Tailandia, por ahí nos están escuchando a través de esta Probablemente, radio. ¿no? Problema de idioma puede tener un poquito, pero nos pueden escuchar de todas partes. Esta es una pequeña historia dentro de una gran historia. El próximo lunes 15 de abril se celebrará el Día del Ajedrez Argentino, un tributo al aniversario, el número 119, del natalicio de Miguel Najdorf, el hombre que nació 2 veces sin pasar por el requisito de la muerte. Su nombre era Moishe Mendel, fue el 5º fruto del árbol del amor de Dalik, administrador de una curtiembre, y su esposa Raisa, una ama de casa. Un matrimonio judío-polaco, dueños de una vivienda, que resistió 2 guerras mundiales y la invasión nazi, sobre la calle Targowa 36 en la capital polaca. El recuerdo sepia asegura que fue en 1924, a los 14, cuando Mikkel descubrió el ajedrez. En la casa de un compañero de escuela, Rubén Friedelbaum, allí su papá, un violinista de la Filarmónica de Varsovia, le reveló los secretos del juego. Desde entonces, jamás supo o quiso apartarse del ajedrez. Descifrar las encrucijadas del juego se volvió una obsesión. Descuidó la escuela y amistades.
y su vida se convirtió en una partida de ajedrez. El desinterés por el colegio encendió las alarmas en el hogar y surgieron los primeros castigos. Me van a crecer margaritas en las manos antes de que llegues a algún lado con este jueguito, lo amenazó Raiza. Por eso, primero le prohibieron jugar, le escondieron los juegos después y le quemaron todos los libros y piezas como telón. ¿Acaso sin saberlo la rudeza de la sanción le disparó una virtud? La facultad de jugar a la ciega, sin necesidad de tener un tablero delante de sus ojos. Podía jugar de memoria. Cuando ingresó al Politécnico de Varsovia, logró una mayor independencia familiar. Se inscribió en algunos torneos y exhibió su talento. En 1928 derrotó a Glucksberg en una brillante partida a la que el experto Tartakower definió como la inmortal polaca. 6 años después, Najdorf fue campeón de Polonia y más tarde el mejor ajedrecista de su país. En 1934, y con menos de un año de ablande, la concertista de piano Genia se convirtió en su primera esposa y madre de su primera hija, Lucia. Frente al tablero representó a su país en las Olimpiadas de 1935 en Polonia y en 1936 en Alemania. En tierra nazi, Najdorf ganó la medalla dorada individual y fue condecorado por el jerarca Hans Frank, el mismo que años más tarde, como gobernador de Polonia, enviaría a los Najdorf a los campos de concentración de Auschwitz y Treblinka. En 1939, Mieczysław Najdorf llegó a Buenos Aires junto al equipo polaco y participó de la Copa de las Naciones, que se jugó en el Teatro Politeama, una prueba con jugadores de 27 países. Lo que sigue ya se sabe, se encendió el horror y espanto de una guerra y Najdorf, gracias al ajedrez, eludió el holocausto. Se quedó en la Argentina y se salvó de la muerte. Volvió a nacer, formó una familia, se casó con Eta y tuvo 2 hijas, Mirta y Liliana. Con el ajedrez aferrado como salvavidas, fue campeón mundial de partidas simultáneas. Ganó 8 campeonatos argentinos. Se ubicó entre los 10 mejores jugadores del mundo. Representó al país en 11 Olimpiadas. Fue rival de 11 campeones mundiales y trabajó por la popularidad del ajedrez. Como jugador, dirigente y periodista, escribió 20 años una columna en el diario Clarín. En la senectud se dedicó a la organización de sus propios magistrales. Moisés Mendel, Mikel o Mieczysław, fue el hombre que nació 2 veces y la muerte lo atrapó recién en Málaga, en 1997, a los 87 años. Se llamaba Miguel Najdorf, le decían el viejo, sin dudas, una enorme historia, una gran leyenda. Bien, ponemos en marcha ahora el segundo bloque de Frente al Tablero. Vamos a hablar con Gabriel Rosenson. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA, especializado en Comunicación Institucional y posgraduado en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés. Dirige el Departamento de Comunicaciones del Club Náutico ACOAG. Es, como dijimos, el esposo de Liliana y el papá de Milena y de Hanna. También es autor de un libro, El Hrein dulce de mamá y otros relatos, de Editorial Mirá de Buenos Aires. El Hrein es anoté algo así, un aderezo, ¿no? Es un aderezo picante. Picante. Que se come en la fiesta de Pesaj, que es ahora dentro de poco. Pero que mi abuelo mi mamá mejor dicho, lo hace dulce, vaya a saber uno por qué. Muy bien. Bueno, azúcar. No vinimos a hablar de comida, sino de ajedrez. Bueno. ¿Qué pasa? Hoy estás aquí con nosotros y porque todo te despertó con un recuerdo, ¿no? Que tiene que ver con Raquel, tu mamá. Exacto. Y Uer, tu abuelo. El papá de mi mamá, exactamente. ¿Qué pasó? A ver, en mi casa, en la casa de mi mamá, había como todas las casas, hay un cajón donde se guardan fotos y papeles viejos y esas cosas. Y yo tenía en mi cabeza la idea de que en ese cajón había una tarjeta de un tal Najdorf, ¿no? Una vieja tarjeta, que la había visto alguna vez. Y un día me la pongo a buscar y la encuentro. Y le pregunto a mi mamá, ¿y esto de dónde salió? ¿Cómo llegó acá? ¿No? La tarjeta estaba rota al medio, así como muchas de las fotos y los papeles de ese cajón. Y mi mamá me cuenta la historia
hasta donde ella se acuerda, por supuesto, y deja también muchos espacios para que uno haga interpretaciones y despunte un poco el vicio de escribir historias, ¿no? Así que a partir de esta tarjeta surge una historia que, bueno... Nosotros contamos aquí, me anticipé a contar, que Najdorf viaja de Polonia hacia la Argentina. Ahora le vamos a pedir al operador, que hay un audio donde obviamente Najdorf no nombra a tu abuelo, pero él dice que se encontró con algún polaco. Y escuchá lo que decía. En el año 39, cuando llego al país, me encuentro con un polaco y le pregunté, ¿y cómo te va a ti en este país? ¿Qué haces? Y me contesta, ganándome el puchero. Yo no sabía lo que era puchero. Entonces, explícame vos el idioma que yo entiendo. Digo, tú no sabes. El puchero es una mezcla de carne, con lo que es puchero. Y en aquel momento el puchero costaba 2 pesos. No como hoy, que es una fortuna. Y cuando vuelvo al hotel, pienso. Y me dijo, ¿cómo dijo? Ganándome el puchero. En Polonia yo pregunto a un polaco, ¿y cómo te va? Y el criollo me contesta, y el polaco me contesta, ganándome el pan. Y el criollo me dice, ganando el puchero. Entonces digo, entonces el criollo pretende ganar algo más que el pan. Es la idiosincrasia de saber, en este país yo me quedo, donde gana el puchero, no el pan. Y eso es una de las causas que en aquel momento, una frase que decide el destino de mi vida, una frase. Y ahí estaba Miguel Najdorf diciendo por una de las causas que se quedó en el país, y fue a través de una charla que tuvo con un polaco. Y a vos, esa tarjeta, cuando la viste, ¿qué te disparó? Me disparó una historia que después de bastante tiempo de pensarla, decidí escribirla y que me encantaría compartirla. Bueno, a ver, adelante, cómo no. A ver si podemos poner una cortinita de fondo y ya está listo. A ver, arranca. Se llama Historia con ajedrez. Un rectángulo pequeño de papel entelado, cortado al medio y torpemente cicatrizado con cinta scotch, en el que se leen una inicial y un apellido, M. Najdorf. Una dirección, Targova 36, Varsovia, y un número de teléfono, 100389. Al costado del nombre impreso en caracteres bodonianos, en el fragmento derecho de la tarjeta mutilada, se descifra la firma de esta misma persona, M. Najdorf, en tinta negra, presumiblemente hecha con un plumín muy fino. Un rectángulo pequeño de papel entelado que sobrevivió a la fugacidad de la materia, que encierra y a la vez desvela una o varias historias entretejidas. Allí donde faltan datos y certezas, nos quedan hiatos, intersticios, incógnitas, que invitan a ser rellenadas con ese juego de conjeturas más o menos verosímiles que algunos llamamos literatura. La tarjeta rota, junto a una carta escrita en yiddish, en una cuartilla de papel casi transparente, también herida y malamente suturada con cinta adhesiva, forman parte del pequeño tesoro que mi mamá guarda con celo en el último cajón del placar de su dormitorio, debajo de su ropa interior, junto con el álbum de fotos de su casamiento, otras fotos viejas de vacaciones en la costa y otras más antiguas, también brutalmente rotas al medio, de hombres y mujeres de cuyos nombres ya casi nadie se acuerda, portadores de caras de susto y sorpresa, sonrientes, serios, intrigados y acicalados para la ocasión de dejarse atrapar en un instante fugaz de tiempo congelado un siglo atrás, que es lo mismo que decir hace varias vidas. La carta está fechada en Varsovia, el 27 de julio de 1939, poco más de un mes antes de que la Segunda Guerra Mundial comenzara a destruir la ciudad y la vida de tanta gente, y también unos días antes de que M. Najdorf partiera hacia Buenos Aires a disputar el 8º torneo de las naciones de ajedrez, el primero en organizarse fuera de Europa, en un viaje que sería sin retorno, aunque entonces no lo sabía, no podía saberlo. Esas fotos, la tarjeta personal y las cartas rotas al medio invitan a la intriga.
¿Qué pasó con ellas? ¿Por qué están rotas? Y se impone una explicación. No fueron la furia, ni el despecho, ni el dolor quienes las rompieron, sino la mera e inocente crueldad de una chiquilina desconocida, que tendría en ese entonces 8 o 10 años, movida vaya a saber uno por cuáles mecanismos oscuros anidados en su mente o en su corazón. La escena se pierde en las líneas borrosas de una memoria agotada. Mamá se recuerda a sí misma una tarde de verano, 70 y pico de años atrás, sentada en el piso de su patio, el patio de su casa, en Palermo, tal vez en Villa Pueyrredón, junto a una vecina que primero le había incitado a buscar la caja de fotos de su familia en Polonia, que su papá, mi abuelo, Uwe Jurman, guardaba entre su ropa interior. Luego, una vez abierta la caja, esta chiquilina incitó a mi mamá a romper fotos y papeles con esa mezcla nefasta de juego, terror y alborozo que deben sentir aquellos que saben que se están deslizando sin remedio por las cuestas resbaladizas de un pecado de difícil redención. Mamá recuerda o cree recordar el enojo de mudo de su padre al descubrir ese desastre. Su cara de desolación fue seguramente más dolorosa, más honda y más duradera que cualquier otro castigo imaginable. La tarjeta sobreviviente de varias catástrofes mundiales y domésticas dice M. Najdorf, y la inicial sola es más que conveniente. Su portador se llamó, simultánea o sucesivamente, Mojżesz Mendel, su nombre judío, Mieczysław, su nombre polaco, para luego, en los documentos de su nueva nacionalidad argentina, adoptar el nombre de Moisés Mendel. Pero todo el mundo lo conocería primero como Miquel, y luego como Miguel, don Miguel Najdorf. Bien, Gabriel, ya llegó el encuentro entonces. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Cómo sigue esta historia? Targowa 36, la calle del Mercado, fue y sigue siendo la dirección de un edificio de departamentos en el barrio de Praga, en la margen oriental del Vístula, el río que secciona en dos a Varsovia y a Polonia toda. El barrio de Praga, no hay que confundirlo con la ciudad de Praga, que es la capital de la República Checa, es un barrio de Polonia, fue uno de los centros de la intensa vida judía de la vieja capital polaca, y uno de los pocos sectores de esa ciudad que no sufrió la devastación total y abrumadora del final de la guerra. Resultado de una combinación funesta, la furia destructora del nazismo derrotado batiéndose en retirada y la inescrupulosa, calculada y no menos cruel apatía soviética, esperando a una distancia prudente el derrumbe final de la ciudad. A diferencia del resto de la ciudad de Varsovia, el barrio de Praga no fue derruido hasta sus mismos cimientos. Hoy, el edificio de Targowa 36 sigue siendo el mismo que albergó al joven Mojżesz Mendel, a su esposa Genia, a su pequeña hija Lucia, de 3 años, muertas en el Holocausto, en la Shoah, al igual que sus hermanos Josek, Salek, Merik y Yaja, sus padres Gedalik y Raisa, y tantos millones más. Hasta donde nos puede guiar la memoria cada vez más frágil de mamá, y por lo tanto de toda la familia, su papá, mi abuelo, Uwe, al que no conocí, nació y vivió en el barrio de Praga, hasta que como tantos otros logró huir de esa miseria sin límites ni esperanzas de su país natal, hacia Córdoba primero y Buenos Aires después, ciudades de un país de resonancias misteriosas y vagas promesas de prosperidad, enclavadas literalmente en la cara oculta del universo. Una buena conjetura es que, enterados de que Mojżesz Mendel Najdorf partiría pronto hacia la Argentina a disputar el torneo de las naciones de ajedrez, algunos amigos y vecinos le hayan aprovechado aquella oportunidad para hacer llegar algún mensaje o saludo a sus parientes escapados 20 o 30 años atrás para su fortuna. Cuando partió a Buenos Aires, en julio o agosto de 1939, Mojżesz Mendel Najdorf tenía 29 años y ya era un ajedrecista consagrado. 3 años antes, en 1936, había logrado la medalla de plata por equipos y la de oro individual en el torneo de las naciones disputado en la Múnich nazi. También había firmado al menos 2 partidas que con el tiempo serían consagradas como inmortales. Sin necesidad de convertirse en un especialista en el juego del ajedrez y en el análisis de sus complejidades, baste con decir que en ambas partidas Najdorf sacrificó buena parte de sus piezas con el objetivo de tender una tortuosa, asfixiante e inesperada y a la vez magnífica red de mate alrededor del rey rival, para dejarlo desposeído, indefenso y desnudo.
La clave y el encanto de estas partidas está precisamente en el sacrificio de caballos, torres y alfiles y peones propios, así como en los riesgos tomados al exponer a la propia dama enceladas urdidas para que el rival se dé cuenta de que está acabado cuando ya es demasiado tarde. En algún momento de aquellas semanas de agosto de 1939, semanas de ajedrez e incertidumbre, Moishe Mendel se habrá puesto en contacto con mi abuelo, Huber. Este se habrá acercado al Teatro Politeama, donde se disputaban las partidas, o al hotel donde se alojaban los ajedrecistas polacos. Habrán intercambiado algunas palabras. Najdorf le habrá entregado la carta de sus parientes y una tarjeta personal con su firma. Vaya uno a saber por qué. Huber, mi abuelo, habrá leído en aquellas palabras en yiddish los deseos lejanos de su familia. La habrá guardado en su bolsillo, en el bolsillo de su saco. Se habrá calado el infaltable sombrero, siempre con sombrero, y habrá vuelto a su casa, en Palermo, Villa Pueyrredón, con la alegría efímera de saber que allá en Varsovia estaban todos bien. O al menos no estaban peor que de costumbre. Y que no había que dar tanto crédito a las noticias alarmantes que leía en el Die Presse o que escuchaba en Radio El Mundo. ¿Quién sabe? Tal vez el ajedrecista consagrado, Moishe Mendel Najdorf, y el tejedor de lana, Hubert Uhrmann, se encontraron fugazmente la tarde del 31 de agosto de 1939, cuando allá en la noche de Varsovia todos dormían aún y las fotos de su familia seguían seguras y bien guardadas junto a sus medias, camisetas y calzoncillos en el cajón de la ropa interior. Excelente, excelente momento de radio. Te felicito por la escritura y este trabajo que hiciste. Y algo tan familiar, algo que te llega evidentemente, ¿no? Porque te emocionás vos y nosotros también nos toca porque es una historia muy, muy linda y tan nuestra y tantas otras como historias como esta. ¿Lo escribiste recientemente esto? Sí, esto lo escribí en enero o febrero de este año, pero lo tenía en la cabeza hace mucho tiempo, hasta que un día uno dice, bueno, hoy tengo que escribirlo. A veces pasa eso, ¿no? Y ahora no solo lo escribiste, sino que lo dijiste en radio también. Sí. Y también tuve la oportunidad de compartirlo hoy, repito, las redes sociales a veces tan criticadas nos permiten entrar en contacto con gente que no conocemos y así fue como Carlos lo leyó y otras personas y bueno, cuando uno escribe algo ya está, lo suelta y bueno, Carlos es periodista y escritor y sabe cómo son estas cosas, ¿no? Y los familiares de Najdorf también se acercaron a vos. Sí, a través de las redes sociales también se sintieron bastante o muy conmovidos y me escribieron algunas mensajes muy, muy bellos y muy cálidos y eso está bueno, digamos, ¿no? Está muy bien. Y no sé si Andrés querías preguntarle algo. Pero... No, me estaba pensando en la historia. Recién te dije, lo escribiste hace poco. No sé cuándo, sino cuándo fue que encontraste la carta. La carta hace? La carta y la tarjeta, sí, la tarjeta, no, hace mucho, hace varios años, no perdí la cuenta, eran muchísimos años, pero bueno, son esas cosas que aparecen de repente. Sí. ¿No? Yo tenía que habrá estado, ¿cierto? Ahí durmiendo, sí, ¿no? Sí, esas cosas que parecen una cápsula del tiempo. Exactamente, exactamente esa es la idea. Sí. Bueno, me parece fantástico. Bueno, vamos a hacer un cortecito y seguimos charlando. Bien, a las 19:36 seguimos en Frente al Tablero, después de este momento grato, lindo, que pasamos junto a Gabriel Rosenson. Como dijimos, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja también en el Departamento de Comunicaciones del Club Náutico Acoag. Es escritor, presentó el libro El Rein Dulce de Mamá y otros relatos, que me dejó acá uno para mí, así después le voy a pedir que me lo autografíe también, quiero tenerlo como recuerdo, y después nosotros le vamos a hacer la entrega de nuestro jueguito de Ruibal. ¿Qué te quedó flotando? Sí, no, estaba pensando lo bien escrita que está la historia, ¿no? El cuento, es un cuento se puede decir, claro. Y bueno, vos sos ajedrecista y escritor. El ajedrez te provee, es un proveedor de historias, digamos, para escribir. Sí, por supuesto, sí. Y es una gran fuente de literatura también. A mí, digamos, me gusta mucho leer. Me considero más lector que escritor en realidad. Y la verdad que hay... Como dijo Borges. Exactamente. Bueno, la comparación es... ya me compararon con Najdorf y con Borges, hoy me puedo ir tranquilo. No vas a pasar una puerta después. Sí, pero hay historias de ajedrez muy buenas. Yo puedo recomendar la novela de ajedrez de Stefan Zweig, es interesantísima y es atrapante. Hablando de Borges, el poema, el soneto ajedrez es increíblemente bello. Y también
Hay un libro que me marcó mucho, más moderno, que es Bobby Fischer se fue a la guerra, sí, de Eidinoff, y el otro autor son dos periodistas ingleses, no recuerdo el nombre del otro ahora en este momento, que es muy interesante también, y está muy bien escrito, lo que siempre se agradece. Gabriel, ¿y el contenido del libro que le estás dejando a Carlos, cuál es? También son historias de familia, historias de mi abuelo, de mi otro abuelo, de mi mamá y... ¿Pero ninguno participa en ajedrez o en alguno de estos relatos o cuentos está? No, el ajedrez va a estar en el próximo libro. Ah, tenemos la primicia. Tenemos ahí. El día que estuve enfrente al tablero va a contar Gabriel. Puede ser, como no. Así va a empezar el cuento. Ya lo vamos a promocionar también. Bueno, ahora vamos a seguir hablando de Najdorf. Tenemos a nuestro corresponsal que está en Holanda. Espero que ahora podamos comunicar con él. Así que te damos las buenas noches, Ever, desde aquí, desde frente al tablero. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, amigos. Y muy emocionado por el relato que he escuchado de vuestro invitado, Gabriel Rosenson. Y le envío un gran saludo desde Holanda. Muchas gracias. Muy bien. Ever, 9 de abril de 1950, pasaron casi 70 años. ¿Qué tenés para contarnos sobre Najdorf y esta fecha? Bueno, algo muy importante, porque se fue el inicio de una total nueva era para el ajedrez. En la Federación Internacional permitía a que jugadores de todo el mundo, siendo pobres o ricos, pudieran llegar a ganarse el derecho y poder enfrentar en el tablero al campeón del mundo. Quiere decir que desde entonces el título mundial dejó de ser una propiedad de los campeones. Pero ese torneo tenía algo también muy importante, no solo por la calidad que estaban siempre los mejores jugadores del mundo de ese momento, sino para nosotros, por la presencia de don Miguel Najdorf. Fue el inicio de Najdorf en su lucha por el campeonato del mundo que no logró conquistar, pero que él igual de todas maneras cumplió excelentes performances en dos oportunidades. En Budapest 1950, que salió quinto y con el 50% de los puntos, precedido por David Bronstein y Boleslavsky, que empataron el primer puesto. Luego le siguió Vasily Smyslov, Paul Keres se ubicó cuarto y Najdorf fue el quinto. Y él prescindiendo a jugadores también de gran calidad y valía como Kotov, Estalber, Szabo, Lilienthal y Salo Flor. Perdón, Heber, hablamos de un torneo candidatura de 1950 donde participan de 10 jugadores, 5 son soviéticos y Najdorf se ubica quinto, o sea que alcanzó por lo menos a relegar a uno de los soviéticos, a Kotov, que lo mandó sexto. O sea, vos fijate lo injusta y despareja que era la lucha en aquel momento para llegar a un título mundial. Te enfrentabas frente a un equipo de soviéticos, jugaban entre ellos, era muy difícil vencerlo. Fue lo que protestó Bobby Fischer, que los torneos candidatura no podía tener tantos jugadores porque jugaban en equipos entre ellos y al otro le hacían la vida imposible. Sí, es muy cierto, y también se supo después que han pasado cosas raras que lamentablemente ensucian un poco la imagen que uno tenía muy ideal de esas competencias. Bueno, Heber, te agradezco este momento que era para engalanar un poquito más el tributo que le hacíamos a Miguel Najdorf, así que bueno, si te parece la seguimos el viernes que viene, ¿sí? Con mucho gusto, ha sido un honor, un placer y un saludo para todos. Gracias. Muy bien, seguimos hablando con Gabriel Rosenson, son las 19:48. Nos estabas contando historias de Acobas, que algún vínculo con el ajedrez, ¿no? Como que alguien ha pasado, se han realizado... Sí, yo tengo presente unas simultáneas que se hicieron con el gran maestro Czarnicki cuando él salió campeón mundial juvenil.
año 90 y pico, 92 por ahí, y bueno, estamos viendo y tratando de volver a rescatar el juego como actividad del club, porque bueno, nosotros sabemos lo importante que es, ¿no? Sí, de ese club salió uno de los maestros importantes que tiene la Argentina, que está entre los 7 mejores del país, que es Leandro Crisa. Él ahora está viviendo, se fue hace un tiempo, hará un par de meses a Barcelona, está probando suerte allá cómo le va con el ajedrez, pero bueno, es un chico con mucho talento y llegó al título de gran maestro, lo cual no es poca cosa. Claro. Así, una curiosidad, así como salió esta historia con el ajedrez y con Najdorf y tu abuelo y tu mamá y la tarjeta, ¿otras historias de ajedrez que te hayan brotado de escribir? ¿Hubo algo, algún hecho? El torneo de las naciones de 1939 es interesantísimo por donde uno lo mire, ¿no? Como investigación histórica, por lo que ya sabemos, primero porque el momento en que ocurrió, porque a partir de ese torneo el más notorio ajedrecista que se quedó en la Argentina fue Miguel Najdorf, pero hubo, no sé cuántos, muchísimos. Sí. Vos mencionabas recién a Salo Flor, se me van los nombres en este momento, pero hubo cantidad de ajedrecistas que se quedaron en el país. Hubo una historia muy interesante del equipo inglés, que se armó todo un replanteo de la grilla de partidos para que no se tengan que enfrentar con los alemanes. Los alemanes jugaban bajo la bandera nazi. Exactamente. ¿no? Sí. Más allá de que ellos no eran nazis. También yo investigué un poco ese tema, y ellos no comulgaban con la ideología, representaban a su país, ¿no? Ahí hay un par de historias que están ahí en estado de borrador, que están vinculadas con ese momento tan interesante de la historia del mundo, la historia del ajedrez y de la Argentina también, ¿no? Gabriel, al comienzo de todo contabas cómo fue que te despertó la atracción por el ajedrez. Hacías referencia, a aquel tiempo de la partida del siglo, ¿no? Spassky y Fischer. No sé si recordás algo de la partida de Fischer con Petrosian de aquí, eso capaz que escapa un poco. No, pero en el libro que te mencionaba, en Bobby Fischer se fue a la guerra, de Eidinoff y el otro periodista, que lamentablemente no me acuerdo su nombre, dedica un capítulo a lo que fue el juego de candidatos, ¿no? Del cual surge Fischer como retador de Spassky, que era campeón del mundo, que se jugó aquí en Argentina con Petrosian, sí. Y que lo ganó 6-0, si no me equivoco, ¿no? Fischer era Petrosian. 6,5 a 2,5. 6-0 le había ganado a anteriores, a Larsen, a Taimanov, pero claro. Una cosa increíble. Sí. Ahí, para quienes no saben del tema, los periodistas estos británicos dicen, es como si un jugador de tenis ganara Wimbledon 6-0 todos los partidos, sí, ¿no? Más o menos eso es, para tomar magnitud de lo que significó esa performance de Bobby Fischer. ¿Cómo seguías eso en esa época? Que era, yo me acuerdo por televisión mostraban, hacían en esos tableros en los que colgaban las piezas y las iban moviendo, ¿no? Sí. ¿Cómo seguías las partidas? Mira, yo era muy chiquito, pero tengo ese recuerdo de esos tableros magnéticos, no sé cómo son, ¿no? Televisor blanco y negro. Parezco mi abuelo hablando así, pero es así, ¿no? Y me acuerdo también en esa época todas las casas se compraba el diario, y yo miraba la columna de ajedrez. Claro. Yo miraba la columna de ajedrez y veía esos problemas, juegan las blancas y dan mate. Y por supuesto no entendía nada, pero siempre o juegan las negras y dan mate en 3, qué sé yo, ¿no? Pero me llamaba la atención y me da mucha satisfacción hoy, cada tanto, encontrar alguna de esas soluciones, ¿no? Pero las veía en el diario y decía, uy, ¿qué será esto? ¿Cómo será esto? ¿No? Y en medio me devanaba, ya era un poco más grande, no tenía 5 años, un poco más grande era. Pero siempre estuvo ese atractivo. ¿Esas no eran las de Bolbochan en la revista de La Nación? Nosotros en La Nación teníamos frente al tablero la columna histórica que nació en 1926 con Roberto Grau. Roberto Grau. Claro. Y bueno, esa era la columna, y después vino
pasaron otros nombres hasta que llegó el último, fue Yo recuerdo bien a Julio Bolbochán, claro. Yo ingresé al diario gracias a Julio Bolbochán. Bolbochán mandaba las columnas con el sistema descriptivo y no con el algebraico. Ajá, claro. Entonces, bueno, La Nación me tomó para pasar del sistema. Yo pensé que me iban a tomar una prueba de capacidad, pero era si sabía. Por algo se empieza. Uno nunca sabe por dónde empieza una carrera, ¿no? Y se disparó por ese lado. Está muy bien. ¿Y a vos por qué se te disparó de las ciencias de la comunicación? En realidad a mí siempre me gustó escribir. La comunicación es de siempre me gustó escribir. Y la comunicación en ese momento fue una opción universitaria que se presentó como factible. No es que tenía una vocación así súper definida. Y descubrí un mundo interesante también, porque empecé a interesarme por cuestiones teóricas que yo no tenía ni la menor idea de que existían, y siempre me resultaron muy atractivas. Y claro, yo me recibí en comunicación en el año 91. No parece tanto tiempo, pero todo este mundo cambió de una manera tremenda, ¿no? Con lo cual, bueno, como toda profesión, uno tiene que estar permanentemente estudiando, ¿no? Claro. Nosotros ingresamos al diario cuando había cables de agencia, después había fax, así que imagínate. Bueno, vamos a ir cerrando un poco el programa antes de hacerte las últimas preguntas. Estamos sobre el final del programa. ¿Cómo te sentís? ¿Estás más tranquilo? ¿Viniste un poquito nervioso? ¿Te soltaste ya? Sí, totalmente. No para nadie. Así. Y bueno, el programa siguiente, charlando. Tal vez encontré una nueva vocación, así como vos arrancaste. Claro. ¿Nunca estuviste con radio? Siempre lo tuyo fue la escritura, el gráfico. Sí, exactamente. Sí, también hago cuestiones de diseño, pero bueno, lo mío es la palabra escrita, pero bueno. ¿Quién sabe, no? Sos un poco estudioso, leíste la historia del ajedrez, conocés parte de la historia del ajedrez. Si tuvieras que elegir uno o dos personajes, ¿no? Algo que te entre en el puñado a la mano, que quisieras escribir sobre esos personajes de la historia del ajedrez, ¿quién te atraparía? Mijail Tal. Sin ninguna duda. ¿Por algo en particular? A ver, es un personaje atractivo, era un genio, fue campeón del mundo, en un momento, bueno, de alta competencia. Recién mencionabas a los soviéticos, él era letón, pero bueno, estaba bajo la órbita soviética, pero era medio un atorrante también, ¿no? Claro. Era un personaje que cuestionaba estos cánones y protocolos férreos del Ministerio de Deportes, pero como era un genio, podía hacer medio lo que se le daba las ganas, ¿no? Es un personaje muy interesante, y a nivel juego yo no soy quien para analizarlo, porque mi nivel de juego es muy básico, pero un jugador de ataque, ¿no? Era un tipo que iba al frente en el tablero. Un juego romántico, digamos, ¿no? Que tenía el de sacrificio de pies y demás. Y ganaba. Bueno, me sorprendiste, así que tengo que ver Tal y el Torneo de las Naciones, por ahí va a andar tu escritura, por y ahí bueno, puede ser, se va a andar paseando por esos temas. Bueno, creo que hemos llegado a tiempo, entramos todos, pudiste hablar vos, todo, Ever, todo. Así que bueno, Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos, por traer esta historia, por querer compartirla aquí en este espacio Enfrente al Tablero, y te felicito nuevamente por ese trabajo. Muchas gracias por la invitación, me sentí muy cómodo, muy halagado, y bueno, gracias. Bueno, que siga muy bien. Alfredo, Andrés, buena semana y nos vemos el martes que viene.